Hace miles de años, en la antigüedad, las sayas griegas contaban a los niños historias a las que llamaban mitoi, que no se diferenciaban en esencia de las narraciones que solemos calificar como cuento y que tratan sobre sucesos extraordinarios, ya sean reales o inventados. Los mitoi tenían como protagonistas a seres divinos o semidivinos, objeto de culto entre el pueblo griego. También tenían como protagonistas a héroes que podían contar con el favor o disfavor de esos dioses. Hoy día esas viejas historias han quedado sepultadas bajo capas de olvido. Vivimos tiempos nuevos, tiempos difíciles diría yo, de ídolos de dos dimensiones, como dice Alicia, que transitan el espacio virtual y cuya obsolescencia parece tan programada como la de nuestros smartphones. Y es que hoy vamos a hablar de mitos y leyendas y de mitología griega. Antonia, buenas noches. Hola, buenas noches. Es un tema apasionante porque, aunque no nos demos cuenta, los mitos griegos, los dioses griegos que en realidad representan arquetipos arquetipos humanos que están vigentes, pues están vigentes en nuestra sociedad. Del griego y de la mitología griega, pues tenemos en nuestro idioma muchísimos términos. Ujú. Piensa que, por ejemplo, yo diría que, claro, nuestra lengua es una lengua latina, el 75%, el 80% de nuestro idioma procede del latín, pero hay una gran cantidad de términos, quizá entre un 15 o 20% de términos científicos, sobre todo científicos y médicos, que proceden del griego y los pronunciamos a diario en nuestra habla cotidiana Y no nos damos y no cuenta. nos damos cuenta de dónde proceden. Por ejemplo, ginecología, pues viene, o ginecólogo viene de giné, que es mujer en griego. Tanto que hablamos de la energía eólica, pues viene de Eolo, el dios del viento. Geografía viene del vocablo griego gea, que era La madre la tierra, claro. madre tierra. O sea que, claro, yo no soy filóloga, pero sí que sé que hay muchísimos términos más. Hay que tener en cuenta que Grecia fue la cuna de la civilización de Occidente, no fue Roma. Como podemos Sí, que sí, lo que sí. pasa que Roma quizá Es pues la más cercana. claro, la tenemos más cercana, pero y como destruyó todo lo que iba por donde iba pasando, destruyó muchas cosas, entre ellas parte de la civilización griega, pues pensamos que es Roma que Roma y ya está, que no hay nada más, pero antes estuvo Grecia. De hecho, aunque Roma destruyese muchas cosas, no lo destruía todo, destruía lo que le parecía, otras cosas las aprovechaba. Roma, los romanos, Lo reconvertía. claro, los reconvertía, a los griegos los consideraba poco cultos, fíjate tú, poco cultos, Fíjate. poco menos que pueblerinos, pero sin embargo copió su panteón de dioses. En cierta forma, los templos romanos, pues si te fijas bien, pues tienen una cierta semejanza a los templos griegos. No así, pues, otro tipo de construcciones, porque los romanos fueron grandes ingenieros, hicieron grandes obras de ingeniería, acueductos, puentes que todavía hoy están transitables, acueductos que para conservarlos ya no se utilizan para la traída de aguas, pero que estuvieron funcionando durante muchísimos siglos. Y los griegos eran más arquitectos. La arquitectura de los griegos es una arquitectura más mesurada, ¿no? Eh, am, hacen construcciones a imagen y semejanza del ser humano. Sin embargo, Roma Y de sus dioses. de sus dioses para mí, pero es una arquitectura más, como digo, más mesurada, más humana, ¿no? En cambio, los romanos, que eran grandes ingenieros, yo creo que hacían del mundo, que querían hacer del mundo algo semejante a imagen y semejanza de una ciudad, que era Roma. Roma era el centro del universo, entonces, para ellos, ¿no? Y claro, hicieron grandes construcciones, y en eso sí que se diferencian bastante de los griegos, pero en muchas otras cosas, pues las fueron copiando. Entonces, lo que quiero Pero decir no, que no vamos a hablar de arquitectura. no vamos a hablar de arquitectura ni vamos a hablar de Roma en este caso, pero sí que para que nos demos cuenta
de que antes de Roma pues hubo esa civilización que tanto nos ha influido, de la que conservamos tantas cosas. Fíjate, por ejemplo, aquí en Cataluña, en la provincia de Girona, tenemos dos colonias romanas que eran Rosas y Empúries, que son unas ruinas que yo recomiendo visitar, porque son el ejemplo de ciudad, de colonia griega, ¿no? Fuera de la polis, de Atenas, de Grecia. Y muchos de los mitos que los griegos tenían, muchos de los dioses, muchas personificaciones, porque claro, digamos que los defectos, las virtudes humanas las personificaban en dioses. Pues de eso somos herederos, aunque no nos demos cuenta. Y de eso es de lo que vamos a hablar con Alicia, que ha escrito un libro precioso. Eso no estaba Sí, en mi bueno, libro es de mitología mitología griega. griega, para que veamos cómo nuestra vida cotidiana pues tiene mucha influencia de esta gran civilización que fue Grecia. Y como la vemos en los mitos, en las leyendas, a través de esos relatos, de esas narraciones que han llegado Y hasta nuestros días, más o menos verdaderas, más o menos versátiles en ujú, función del escritor que se haya adueñado de ellas. Y vamos a ver también cómo las 4 líneas en que Alicia García Herrera basa su libro de mitología griega, como son el amor, la muerte, la justicia divina y el destino, tienen una gran influencia no solo en el mito griego, sino también en nuestros días, porque han traspasado fronteras del claro. tiempo. Y grandes obras como la Ilíada y la Odisea de Homero, pues ahí están encarnados pues prácticamente todos los dioses, todos los mitos, muchos de los complejos que hoy conocemos que trata la psicología, pues ahí están retratados. Hay muchos jóvenes que no leen estas historias. No, pero no es culpa de ellos. Es Es, culpa del estamento bueno, que es no culpa, fomenta es que cul- se lea. bien, pero es culpa del Estamento. sistema educativo. No te Eso digo es. que no, pero también en las familias, las personas que tenemos bueno, que hemos accedido afortunadamente a unos estudios, sea bachillerato, sean enseñanzas superiores, pues también deberían aleccionar a sus hijos y a sus nietos a estas lecturas, Eso que es. no se pierdan, Ya, porque ya que están siempre con el YouTube, pues pónganle el programa de esta noche, que creemos que va a ser muy interesante. Sí, porque hay muchos youtubers que hablan mucho ellos solos, que en plan soliloquio, y parece que saben mucho porque tienen una gran facilidad de comunicación, pero luego si te paras a escuchar bien, son a veces palabras y frases huecas. Y dices, Sin pero base. bueno, ¿de dónde ha sacado todo esto, no? Pues cuando uno no sabe de todos los temas, porque no hay nadie que sepa de todos los temas, pues que entreviste a personas especializadas y personas que realmente saben de temas concretos, que no hagan tantos soliloquios y además que nos inventen cosas. Eso es. Bueno, uy, uy. Vamos a esta noche con la entrevista a Alicia García Herrera sobre la mitología griega. Es una delicia, la hemos tenido en el programa, en el Vejero Cuántico, en alguna otra ocasión. Va a seguir con nosotros y yo creo que es una delicia escucharla. Alicia García Herrera es doctora en Derecho por la Universidad de Valencia y máster en Mediación y Gestión de Conflictos por la ECAPFEU. Es autora de numerosas publicaciones jurídicas, de trabajos, de críticas literarias, de cuentos infantiles, de relatos, incluidos por 7 antologías, y en el 2017 obtuvo 2 premios literarios. El segundo premio de relato histórico, Museo Oliver, con el relato Los Cuatro Inmortales, basado en el escritor que es uno de sus amores, Tolkien, y el primer premio de narrativa de la Dirección General del Instituto Valencià de las Donas y per la Igualdad de Género, que es el relato Calle Progresos 36 se vende.
colabora en distintos medios de comunicación, en revistas especializadas de literatura y es escritora y con nosotros ha estado ya en más de una ocasión de distintas maneras dentro del viajero cuántico, aunque tú y yo, Alicia, nos conocemos desde hace más tiempo antes de que existiera el viajero cuántico. Y, y, eh, y hoy, para hablar de un tema como es la mitología griega, que es uno de tus libros, en esa colección de Almufara, eso no estaba en mi libro de mitología griega, concretamente además con la segunda edición ya. Fíjate tú qué rápido corre el tiempo, ¿eh? El tiempo pasa a una velocidad de rayo. Mira, el libro de Eso no estaba en mi libro de mitología griega. Es un trabajo del que yo me siento realmente muy orgullosa. Precisamente también por esto, porque tiene una segunda edición, pero es que me lo pasé realmente bien haciéndolo. Y bueno, no fue mi primera incursión en el mundo griego, pero sí la primera ya en versión para adultos, pero de una forma divulgativa. Fue la primera vez en que tú y yo nos conocimos y a mí me atrajo cuando me enteré de este libro de mitología griega varios hechos. Una, y es que poca mitología se da ya en los colegios, igual que prácticamente no se da filosofía. Y la otra es que el mito griego da mucho de sí, porque hay muchísimas películas dedicadas al mito griego y entonces, pues de una manera o de otra, se puede hacer presente en nuestra vida. Y claro, los mitos y las leyendas, además, es una de las facetas del viajero cuántico. Antonia, buenas noches. Buenas noches. Ya te veo dispuesta. Sí, Venga. no, no, lo que estaba diciendo que sí que en muchas películas se trata este tema de los mitos griegos, pero hay algo, yo creo que mucho más importante, Alicia nos lo corroborará, que es que no nos damos cuenta, pero muchas de las costumbres que tenemos, muchas frases hechas muchas cosas de nuestra vida cotidiana están basados en la mitología griega. Es que los griegos también influyeron en nuestra península, en nuestro idioma, en muchas cosas. ¿Verdad, Alicia, que está presente en la mitología griega por supuesto, muchas palabras del español entre nosotros? Sí, absolutamente de acuerdo contigo, Antonia, porque tú fíjate que a veces no nos damos cuenta de que el impacto que ha tenido la cultura griega sobre todos los países de Europa y en particular los de la cuenca mediterránea es inmensa. Muchas veces siempre pensamos en Roma como una aportación cultural más inmediata, pero claro, hay que pensar que parte de la cultura helenística luego también resulta absorbida por Roma. Y el arte, además, reinterpreta y revitaliza el mito sucesivamente, incluso hasta nuestros días. Es decir, lo tenemos en aportaciones culturales como la literatura, que también tiene presente al mito griego, a través de diferentes personajes. Los más amados por los escritores son siempre Odiseo, o sea, con el nombre romanizado Ulises, y luego pues hay veces que también se crean incluso para la literatura juvenil o infantil héroes nuevos, por ejemplo Percy, o sea, hemos visto toda la serie de Percy, el ladrón del rayo, que aglutina de alguna manera rasgos de diferentes personajes griegos y que también nos lleva de alguna forma a tener presente estos mitos. Pero aparte de todo eso, si por ejemplo nosotros nos vamos a cualquier gran almacén, nos vamos a ver también muchas marcas comerciales, incluso establecimientos, ¿no? que trabajan, que también cogen nombres griegos y los utilizan para darse a conocer. O sea, no voy a hacer publicidad de ninguna marca en concreto, pero eh, hay una marca de ropa deportiva y de zapatillas que muchas veces pues las personas que les gusta el deporte pues nos ponemos para correr y bueno, nos sentimos prácticamente como la Victoria Alada, ¿no? ¿Quién no va de Como vez la en cuando a Nike. esa tienda, verdad? Sí, de cuando en cuando, sí. De hecho, justamente por esa relación que tiene con el mundo griego, yo diría que es una de mis marcas favoritas también. O sea, igual que, bueno, esto ya es un poco más exclusivo, hay algunos bolsos también que son bastante especiales o corbatas que, bueno, cuando llegan los reyes y nos traen alguna cosa de estas, lo cierto es que nos hace mucho gozo, ¿no? Lo asociamos pues eso
a una marca de prestigio, pero también es cierto que si rascamos un poco, estamos evocando en esencia mitos griegos que son sobradamente conocidos. Entonces, los tenemos muy presentes y también es una pena eso que habéis comentado antes, ¿no? Que en realidad no somos del todo conscientes. Las personas que ya tenemos un cierto rango de edad, quizás somos un poco más conscientes que aquellos que son muy jóvenes, porque ellos no van a tener la oportunidad de conocer, pues, como a lo mejor conocían en los antiguos bachilleratos, ¿no? Que tenían que hacer traducciones directas del griego, eh, pues de la misma manera que los conocemos nosotros. Desde luego claro, que al ser el griego ya bueno, ya entonces cuando yo estudiaba bachillerato era una Era asignatura era optativa, igual que optativa y yo. no, Ahora no ya ni todo el mundo. optativa ni Pues nada. claro, ahí Yo, de hecho, no lo estudié en su Mm, momento, es decir, me parecía, en ese momento que estaba yo haciendo pues, el bachillerato y estaba también en el instituto, a mí me parecían asignaturas poco útiles, fíjate, las y asignaturas prefería, María, ¿no? Que sí, llamábamos. sí, pues sí, porque también pasa una cosa, que como yo ya había leído muchos libros, decía, bueno, es que no me apetece demasiado, evidentemente no tenía conocimientos suficientes para Ujú, traducir ujú, una odisea, ¿no? Que era ujú, básicamente lo que hacían los escolares de aquella época. Y de ahí pues que muchos de esa generación han terminado a lo mejor odiando un poco pues todo lo que es el mundo griego. La asocian pues eso a tardes interminables con el diccionario en mano, con una lengua que es muerta, ¿no? Es decir, no era demasiado ameno, ¿no? Igual que ujú, sucede con el latín. Sin embargo, luego, a lo mejor cuando pasa el tiempo te arrepientes, ¿no? De no haber invertido tiempo durante sí, tu juventud para estudiar en profundidad exacto. estas lenguas que luego no están tan muertas como nosotros pensamos, porque Mm, cuando yo estudié alemán, aquellos escasos conocimientos que adquirí en segundo de bachillerato sobre latín me sirvieron para comprender que lenguas que se hablan hoy día también tenían declinaciones y ujú, que, sí, bueno, eso. que esa base también era útil pues para activar esa zona del cerebro, ¿no? Que me permitía pues, en fin, comprender lo que era el dativo, bueno, Ujú. esas cosas, ¿no? Ujú. Mm. Evidentemente está presente, muy presente en nuestra vida cotidiana, no está, como dices, en absoluto muerta. Sí No. sí está, aparte de eso, vive en nuestro idioma latino, ¿no? Que afortunadamente Roma, a la que le debemos muchísimo en nuestra cultura, no consiguió erradicar todo lo que la cultura helenística, pero allí donde había algo helenístico, Roma se asentaba y trataba de eliminarla, pero afortunadamente copió muchas cosas Completamente, sí. incluso Eran unos El copiones. panteón romano es Mm. simplemente, creo que dándole otro nombre, pero exactamente es el mismo, ¿no? A los, Destacaban los romanos en derecho y ingeniería, Ujú, pero todo lo que tenía que ver con el mundo mitológico y con lo humanístico es Grecia en realidad, transformado, reformulado pues con nuevos nombres o nuevas costumbres o nuevas reinterpretaciones. Es que lo maravilloso del mito precisamente es que hunde sus raíces en lo más antiguo de la humanidad y va mutando y se va transformando. Ya digo que incluso llegando hasta nuestros días con sucesivas reinterpretaciones, pero ujú, siempre manteniendo como una especie de esencia o de sí, patrones sí, que parece que no varían y son y sí. inmutables. Eso a mí me resulta personalmente fascinante. Y bueno, Y, la cultura griega es absolutamente necesaria cuando vamos a un museo y vemos, Claro. por ejemplo, no sé, temas del Renacimiento, ¿no? claro, es O que neoclasicismo. el Mm, Renacimiento y el Neoclasicismo beben en la antigüedad clásica, mm, evidentemente. sí. Y lo que decía antes en nuestro hacer cotidiano, en nuestra lengua cotidiana, muchas expresiones que tenemos muchas veces decimos, ah, mira, este tiene complejo de Edipo, o este tiene Sí, complejo de Electra. El de Electra la gente no lo conoce tanto, pero el de Edipo sí. Y sin que a veces la gente se dé cuenta de dónde viene. Para empezar ya a hablar de mitos concretos, Alicia, sí. ¿en qué consiste, tú que eres versada en el tema, en qué consiste el complejo de Edipo y el complejo de Electra? Bueno, aquí nos tenemos que remontar a mitos concretos, ¿no? De hecho, mira, la portada del libro, eso no está en Sí, mi libro Susana, de yo también lo mitología tengo, ¿eh? griega, exactamente, no es lo que parece. O sea, aquella gente que lo mira así por primera vez no se da cuenta de que está reproduciendo el motivo de Edipo y la Esfinge. O
O sea, entonces, claro, aquí nos tenemos que remontar bueno, a una casa, ¿no? La casa de la que va a formar parte Edipo, que es una dinastía complicada, ¿no? En la que él al final se inscribe. Y el complejo de Edipo pues, consiste pues, en el complejo de una persona pues, que se enamora de su madre, ¿no? Y es un motivo utilizado por la psicología, en particular por Freud. De hecho, mira, la psicología debe mucho a los mitos griegos. La propia raíz, o sea, la propia palabra psicología también viene de un mito que se llama psique. O sea, psique, Sí, y sí, el mito de Eros y Psique es un mito muy bello que yo inscribo en el libro de mitos dentro de los que son de amor. O sea, porque precisamente habla de la forma más pura de amor, que es aquel el amor del alma que precede al amor del cuerpo. Entonces sí que es cierto lo que dices, Antonia, que hay muchos mitos que están relacionados con la psicología, que la psicología pues bebe un poco de rasgos generales del mito, ¿no? Para al final elaborar pues, o denominar pues, ciertas conductas humanas, ¿no? Por ejemplo, estas relaciones incestuosas de padres e hijos, Electra por una parte pues es justo lo contrario de Edipo. Edipo se casa con su madre sin saber que es su madre. Cuando lo descubre, pues se desencadena una inmensa tragedia. Y Electra, pues es justo al contrario. Electra al final influye pues para que al final su padre muera también. Pero ¿realmente existe esta enfermedad? ¿Este problema? Bueno, eso dicen los psicólogos. O sea, Existe. yo creo que Se puede dar, ¿no? sí, supongo que pero sí. que se Es puede dar, decir, seguro que se da. yo tengo Claro. formación psicológica también, pero claro, digamos que son cosas normales en niños pues, que llegan hasta los 6 años aproximadamente. Es decir, la primera mujer que conoce un niño es su madre, igual que el primer hombre que conoce una mujer es su padre. Y bueno, pues puede haber una cierta inclinación, un cierto enamoramiento, pero cuando ya eso pasa a ser algo patológico, se enquista ya en la edad adulta, evidentemente va a delatar un cierto trastorno en las personas. Por ejemplo, una hija ya adulta que tenga una relación demasiado estrecha con su padre y por ejemplo, eso le impida pues, formalizar relaciones Con con otros otras hombres. personas fuera de su entorno, evidentemente pues, puede luego pues, traducirse pues, en trastornos de Un gran ansiedad problema, claro. y a lo mejor la raíz es esa. Es decir, eso ya es un tema que ya entra en el ámbito de lo médico, ¿no? Bueno, De la medicina. Antonia es que se ha Sí, lanzado enseguida sí. a hablar de complejos y de mitos. Pero para Alicia García Herrera, ¿qué es un mito en realidad? Bueno, esa es una pregunta que yo no te puedo responder, no porque yo no tenga conocimientos sobre ello, sino porque realmente elaborar un concepto de mito es harto complicado. Es decir, los primeros conceptos de mitos empiezan a darse en el siglo XX y a ello me refiero también en la introducción del libro. Pero de alguna manera, si nosotros tenemos que definir lo que es un mito, sí que es muy importante que tengamos en cuenta algo, que el mito en Grecia es religión y que además va a ser heredero también de lo que es la historia de ese pueblo y también de ciertas costumbres que se dan también en el pueblo griego. Entonces, son, a lo mejor ahora mismo, pues como se han transformado o han sido absorbidos por el arte y la literatura, nos parecen, no sé, pues como muy relacionados con los cuentos, ¿no? Pero los griegos se los tomaban muy en serio y realmente, pues, por ejemplo, si hablamos de Afrodita, había un culto a Afrodita y también había cultos heroicos, ¿no? Por ejemplo, había un culto a Aquiles en algunas zonas de Grecia, ¿no? O había ofrendas a Zeus, es decir, y prácticas religiosas y ritos que estaban asociados al culto a estos dioses y a estos héroes. Es Y decir, claro, que había que tomárselos en serio en ese momento. Lo que porque ocurre es que cuando ya empezamos a despojarlos, cuando van pasando los siglos, de ese carácter religioso y empezamos a pensar que no tiene tanto que ver con la historia o con las costumbres del pueblo, pues al final lo hermoso es que el mito se va transformando en literatura.
Y claro, va dando lugar pues, a un montón de obras, ¿no? Alrededor del mito. Cuando ya dejamos de adorar a los dioses griegos, porque ya se va perdiendo ese culto y hay otras religiones que se van implantando, y nosotros pensamos un poco en la comparativa, nos damos cuenta de que muchas veces principios religiosos actuales o incluso figuras religiosas actuales tienen también mucho que ver con prácticas del pueblo griego. Es decir, esto no es una cosa que yo me estoy inventando. Por ejemplo, se ha estudiado mucho la relación que existe entre Orfeo y Jesús. O sea, es algo muy interesante, o sea, el reflexionar sobre todo esto. Bueno, el mito sabemos que puede ser muy amplio. De hecho, si uno coge el diccionario se encuentra mil maneras de definirlo, desde el Sí. mito filosófico a cualquier otro mito. Pero después del mito, cualquiera, el que sea, cuando eso se va perdiendo en el tiempo, llega la leyenda. Bueno, es que mitos y leyendas no es lo mismo. Es decir, el mito siempre está haciendo referencia a un elemento que es religioso. Es decir, es lo que estaba comentando al principio. Lo que es que hoy día, por ejemplo, vamos a pensar en Marilyn Monroe. Dicen, sí, es un mito cinematográfico, porque claro, se ha generalizado o ha variado el concepto de lo que es mito, pero lo que es mito para el pueblo griego tiene intrínsecamente que ver con la religión. Y las leyendas son otra cosa, hacen referencia a sucesos extraordinarios, pero de criaturas que no consideramos como dioses. Por ejemplo, las leyendas harían referencia a los héroes también, o a cualquier otro suceso de naturaleza extraordinaria. Otra cosa serían ya los cuentos, o sea, digamos que está todo como en el mundo de lo mítico, de lo fantástico o de lo imaginario, por decirlo así, pero con connotaciones diferentes en cada pueblo, ¿no? O Ujú. sea, cuando hablamos de mitos griegos, sí que es muy importante subrayar esa idea, que son prácticas religiosas que también contienen parte de la historia del pueblo griego en su momento y que también reflejan costumbres sociales de esa época. Pero claro, Porque, cuando eso se ajá. va perdiendo, lo que decía antes, el arte ve el componente humano que tiene el mito y entonces lo absorbe y lo transmite y cabalga a lo largo de los siglos a través de diferentes manifestaciones. Claro, cuando cabalga a lo largo de los siglos, Mm. empieza a cabalgar la leyenda, porque hay escritores, hay autores que van poniendo y van quitando, según Sí, le parece. O sea que, y yo creo que eso ahora te explico contribuye, por qué. Sí, creo que eso incluso contribuye si me permites la expresión, liarla más, porque la gente no acaba de, en general no sabemos si un mito es una invención total o el mito es algo real que ocurrió o fue la leyenda y de la leyenda no me puedo fiar mucho, pero luego me estás diciendo que la mitología griega hay que estudiarla. eh, Entonces, ¿con qué me quedo? Puede pensar alguien, ¿no? Con qué es verdad, con qué es mentira, con qué se ha añadido, se ha quitado, ¿cuál fue la verdad? Bueno, la verdad es muy difícil de discernir, o sea, porque piensa una cosa que, a ver, hay una directa relación entre el mito griego, o sea, estoy hablando ahora todo el tiempo del Sí, claro, que mito es el tuyo. griego y la historia, es decir, y un ejemplo muy claro lo tenemos en Troya. O sea, Troya es mítica, o sea, es una invención, es algo que a lo mejor parece fruto de la imaginación, hasta que los hallazgos arqueológicos nos muestran que realmente existió una ciudad llamada Troya. Y es muy posible que, bueno, la Ilíada para los griegos era una narración histórica, es decir, una narración que se transmite de manera oral hasta que finalmente pues, se recoge supuestamente por parte de Homero, ¿no? Entonces, pero hasta ese momento que se recoge por escrito, sí que es cierto que la historia existía y se iba transmitiendo de manera oral, como pasaba pues, en las prácticas antiguas y como pasaba también con el cuento. Es decir, ¿dónde está la frontera entre lo histórico y lo mítico? Pues no se sabe muy bien porque evidentemente cuando una historia va de boca en boca, trasladándose a lo largo de los siglos, pues siempre va a haber adiciones, siempre va a haber un enriquecimiento, ¿no?
porque la imaginación y la capacidad de fabular y de fantasear del ser humano lo que va haciendo es enriquecer o adornar la realidad. Y al final, cuando compilamos todo eso por escrito, a eso lo vamos a llamar literatura. Ujú. Pero para los griegos era real, es decir, era real Afrodita, era real Zeus, era real Dionisos, o sea, es decir, los dioses griegos para ellos eran tan reales como para algunos creyentes hoy día, pues Claro, puede ser real Jesucristo pues la Virgen y la claro. Virgen, exactamente, es decir, esas son creencias religiosas del pueblo griego y parte de ellas, porque claro, todo no eran dioses, también había personajes ilustres que también formaban parte de esos mitos o O leyendas, si lo quieres llamar semidioses. así. Había semidioses y Mira, sobre todo Aquiles. había, sí, Aquiles era un semidios, pero también era un héroe, es decir, es alguien que destaca en la narración de la Ilíada precisamente pues bueno, porque además me hablas además justamente de un personaje o de un mito que es un arquetipo para o sea, para el ciudadano griego medio encarna el modelo heroico. O sea, Aquiles era el héroe por excelencia, es decir, era un paradigma pues para todos aquellos que aspiraban a ser guerreros, ¿no? Hace poco, en octubre, a mediados de octubre, yo participé en un curso en el que justamente hablaba del modelo heroico que hay en nuestros días. Ah, sí. Hoy Aquiles no es un modelo de héroe para las personas de a pie. Es decir, hemos visto Es un más o antihéroe. menos o tenemos una idea de quiénes son los héroes hoy día. Es decir, héroes podemos ser cualesquiera de nosotros siempre que enfrentados a circunstancias extraordinarias seamos capaces de realizar también hechos extraordinarios. Lo hemos visto con la Dana, los miles de jóvenes o de personas de a pie que han acudido a quitar barro. Lo vimos ya hace tiempo en el COVID, ¿no? O lo vemos muchas veces pues, cuando hay, no sé, ecologistas que pretenden salvar el planeta o que se oponen a la caza de la ballena, o, no sé, o que intentan recoger pues, estas catástrofes que generan los petroleros. Es decir, que ese es el modelo heroico de nuestros días. Pero para los griegos, no. Para los griegos, Aquiles era el héroe por excelencia, que era un héroe formado tanto físicamente como también intelectualmente. Y ahí teníamos al centauro Quirón, que era preceptor de héroes, ¿no? Y que les hacía desarrollar esas habilidades extraordinarias. Entonces, sí que es verdad que cuando hay algún héroe que destaca por encima de los demás, pues ese héroe también resulta premiado pues con un culto. Es de suponer que, como decía al principio de la charla, sí que hubo también un culto a Aquiles en algún momento. Como también, por ejemplo, es posible que hubiera un culto a Helena. Helena no destaca por la fuerza de su brazo, pero sí que destaca por su belleza, ¿no? Y también protagoniza aventuras extraordinarias, también tiene pues, una gestación semidivina, o sea, es decir, que es un poco el inconsciente colectivo, si lo queremos llamar así, el que de alguna forma elige quién es digno de ser mitificado o de ser incluso adorado, aunque no tenga exactamente un origen divino puro, o aunque no forme parte del panteón de esos 12 dioses, más o menos, ¿no? Que son los que al final prevalecían entre los griegos. Pero luego había muchas deidades menores, o sea, Ujú, en ujú. cada casa había pues, una figurilla de barro, ¿no? Claro. Y que era objeto de culto también. Ujú. Bueno, estaba pensando una cosa, y es que a muchos héroes y heroínas de leyenda, dioses y diosas, Ujú. semidioses, semidiosas, la leyenda le acompaña en el trayecto de los años y esas estatuillas o esas imágenes contribuyen también a que esa leyenda continúe y hay que visualizarlas. Pero, Ujú. ¿sabes, Alicia? La visualización mejor de Antonia. No, Para Aquiles, sí. Se imagina a Brad Pitt y ya está. bueno, eso también me pasa a mí, o sea, eso es Ya algo que, lo ha dicho él, entonces. claro, mira, yo cuando pienso en Aquiles, pues no creo que haya habido nunca ningún Aquiles mejor que Brad Pitt cuando interpretó la película de Troya. Aparte, yo creo que es la película que estaba más guapo, fíjate. O sea, Sí, creo que se es metió verdad. tanto en la piel de Aquiles y del personaje, encarnando todas las virtudes del héroe, que al final, en el imaginario colectivo de hoy día, cuando pensamos en Aquiles, bueno, que
yo lo imagino rubio, o sea, Claro, también, claro, claro. pues no tengo que ver necesariamente el rostro y el cuerpo que tenía Brad Pitt en esa película, Yo desde también luego. creo que es una de las mejores, si no la mejor película de propio Brad Pitt. Pero bueno, Mm. Antonia, por Y tú alusión. sabes la que creo yo, No, porque no. claro, Alicia, ¿cómo se llama esos hombres que creen que saben lo que piensan las mujeres? ¿Y eso qué es? Es un A mí me complejo, viene otra película, no lo recuerdo ahora, no, no me acuerdo de la palabra exacta, pero también me pero acuerdo de también la seguro que película de hay. Mel Gibson, ¿no? Sí, sí, lo que piensan sí, algo así. Sí, a alguno le tendrá que venir un castigo similar. Sí. Bueno, aparte de Brad Pitt, que sí que efectivamente es Mm. guapísimo como actor, como hombre, Sí. pero habría que preguntarle a sus mujeres, las mujeres Bueno, que ha hay tenido mucho, mucho que desear su ahí. otro yo, ¿no? Su otro yo Sí, como de sí. muchos héroes del celuloide. Mm. Pero más allá de esto, volviendo a las costumbres, a lo que hemos heredado de ese lenguaje, cuando hablamos del talón de Aquiles, Sí. precisamente es de esa parte que no era divina. La única parte de Brad Pitt, ay, de Brad Pitt, ¿ves? Ya me confundes. De Aquiles que no era divina, pues por donde le agarró su madre para sumergirlo, me parece que en un mar, en unas aguas que le daban la divinidad. Su madre era diosa, ¿no? Entonces, porque él era, creo recordar que era hijo de diosa y de mortal, ¿verdad? Entonces, para convertirlo en Dios, en divinidad, para convertirlo en inmortal al ir a la guerra de Troya, me parece, bueno, o por lo que sea, le sumergió en unas aguas, le cogió por el talón esa zona del talón fue lo único que no pudo sumergir en las aguas que le convertían en inmortal. Creo que fue así. Es Entonces, que, Antonia, perdona que te interrumpa un momento, solamente es una acotación muy breve. Lo que ocurre con los mitos es que hay tantas adiciones y tantas versiones posteriores que lo que decía también Aníbal es esencial. Es casi imposible quedarse con una única versión, claro. porque la versión, claro, sí que es verdad que cuando actualmente pues hablamos del talón de Aquiles, Mm, si eso ha trascendido o si se ha asentado así, es precisamente porque la versión más extendida, que además debemos a Estacio, es la que prevalece al final. O sea, y entonces eso, pues digamos que se vulgariza. Pero bueno, luego te puede venir cualquier erudito a sacarte algunas pegas también sobre esto. seguro. Igual que, por ejemplo, sí, no, te lo vengo a decir porque en el libro de los mitos, yo lo que he hecho, te cuento, es elegir una única versión, un único relato de cada mito. Y he Mm, elegido el relato que más prevalece en la claro. actualidad. Es decir, pero bueno, es lo que comentábamos antes, que la imaginación va enriqueciendo las cosas. Y claro, cuando hablamos de talón de Aquiles, pues imaginamos pues, todas esas esculturas que tienen también esa flecha apuntando al talón, que fue una flecha guiada por Apolo, que no se sabe muy bien quién la lanzó al final, si fue Paris, que era un héroe, pues no, que no era el prototipo de héroe, sino fue Paris. Pero al final es muy importante lo que acabas de decir para mí, porque lo que prevalece para nosotros, a pesar de las diferentes versiones o de ir a lo purista y de ver cuál era lo original, es esto al final, ¿sabes? Siempre hay el mito al final, no sé por cómo ocurre exactamente ni en qué momento se fija, y luego a partir de ahí son todo derivaciones o aditamentos, ¿no? Pero Y bueno, ya, disculpa la sí, 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 interrupción. perfecto, Alicia. No, Sí. simplemente mi pregunta iba en el sentido, o mi afirmación Mm. iba en el sentido de que utilizamos la expresión talón de Aquiles para decir que algo es vulnerable, ¿no? Ahondando en aquello que decíamos de lo que hemos heredado en nuestras costumbres y en nuestra lengua, ¿no? Sí, porque cuando pensamos en Aquiles, a pesar de que, bueno, si coges la Ilíada, pues realmente ahí no se habla de la muerte de Aquiles, No, ¿no? no, Pero claro. sí que es verdad que lo que nos ha llegado del mito es pensar pues, en el amor que le tenía a su madre, Tetis, que había intentado hacer invulnerable, bueno, ya sea caso por obligación con Peleo, o sea, está el episodio este de la manzana de la discordia también. Se decía que como el hijo de Tetis
que era muy disputada por los dioses, incluso por Zeus, iba a ser más poderoso que su padre, los dioses dijeron, mira, vamos a quitarnos de encima, porque es que, claro, no nos interesa tener descendencia con Tetis, porque al final el hijo nos puede destronar, ¿no? Y entonces al final se la endosan a Peleo, que estaba... Peleo era un héroe y de repente le viene una diosa y imagínate, estaba todo contento, ¿no? Pero los hijos que tenía Tetis con Peleo eran hijos que tenían la parte mortal del padre. Entonces ella se obsesionó. Entonces hay diferentes versiones que decía, bueno, es que los juntaba por el día con una ambrosía y los metía en el fuego, ¿no? Entonces el padre sacó, pues, los niños se le quemaban, menos Aquiles, que al final logró ser rescatado del fuego por parte del padre, por parte de Peleo. Y luego pues había otra versión, que es la que dices tú, que es la versión más conocida y la que vemos reproducida muchas veces en el arte, ¿no? Que es que la madre lo sumerge por el talón en las aguas del río Estige, lo hace invulnerable en todo el cuerpo, menos en esa parte bueno, que no, claro, como lo tiene que sujetar por algún sitio, pues al final esa parte pues queda como desprotegida. Claro, cuando se plantea el dilema, acudes la guerra de Troya y entonces tu nombre va a adquirir fama imperecedera, pero morirás joven. Ella le provee de unas armas especiales que están forjadas por Hefesto para proteger esa armadura de Aquiles, que luego será bastante disputada también. Es decir, que yo cuando oigo este mito, aparte, este mito tiene pues, muchas aristas, ¿no? O muchas maneras de verlo. A mí me da por pensar, aparte del tema del destino, yo aquí lo meto el mito de Aquiles entre los mitos de destino. También hablo del mito de amor, bueno, esa historia que parece ser que tiene con Patroclo, que es una relación especial. No se sabe si es de amistad, si es de amor homoerótico también. Es discutible también, eso es algo que también menciono en el libro. Pero lo que vengo a decir es que me sorprende mucho de este mito el amor de la madre, ¿no? De intentar a toda costa salvar al hijo de ese destino trágico. Incluso intenta convencerle de que no acuda a la guerra de Troya y lo esconde, pues, en fin, en la corte de Espiros, disfrazado de muchacha. Lo llaman Pirra por el color de los cabellos, que es rubio. Entonces, es un mito que también podría llamarnos la atención desde esa perspectiva, ¿no? Es decir, que al final las madres, por mucho que queramos a los hijos, tenemos que conformarnos con el destino, entre comillas, que les sea adjudicado. Y si el destino es, pues, perecer en la guerra, como le pasaría a muchas de las griegas de aquella época, ¿no? Estaban criando hijos pues, para que cuando a lo mejor cumplían los 20 años acudieran a la guerra y pereciesen allí. Entonces, estos mitos nos sirven un poco también pues, para comprender que no siempre todo está en nuestras manos, por mucho que nos esforcemos, que hay condiciones superiores a las que muchas veces llamamos fatum o destino o hado o azar incluso, aunque no es exactamente lo mismo, que nos exceden y nos superan. Entonces, esa es la parte arquetípica del mito, ¿no? Que... Y Patroclo, que, bueno, yo es que he visto fotos, se Patroclo, sí, en muchos libros Vale. vienen fotos de Patroclo. Vale, vale. Lo presentan como un señor, bueno, mayor no, pero como un hombre ya, como un joven. En cambio, en Troya, y creo recordar la Ilíada también, lo presentan como en realidad que era un niño, un adolescente, y como primo como primo protegido de Aquiles. ¿Realmente era muy jovencito o era más joven de lo que se ha descrito? No había, o sea, a veces se ha pensado que la relación que podría existir entre Aquiles y Patroclo era una relación que estaba bastante establecida entre los griegos. Es decir, para los griegos el amor homoerótico no era algo extraño. O sea, que en Entonces, realidad sería una relación de amor no fraternal, sino de amor a Es amor. que era frecuente que cuando alguien actuaba como preceptor Mm, de un joven, sí. pues entonces hubiese, pues esa relación era, vamos, el erómanos también. Es decir, había el erastes y era esa relación la que había entre ambos, ¿no? Ajá. Me refiero, estaba bastante generalizado en ciertas clases sociales más o menos elevadas que Mm, entre, por llamarlo así, el mentor y el mentorizado,
pues hubiese una relación también de naturaleza sexual. Es decir, el joven pagaba esos servicios no sé, de mentorazgo o de transmitir conocimientos, ¿no? O de educación, pues de esa manera. Es decir, se veía como algo natural y algo hasta cierto punto normal. Entonces, se pudo pensar en algún momento que la relación que había entre Aquiles y Patroclo era una relación de este tipo, ¿no? Pero no había tanta diferencia de edad entre Aquiles y Patroclo como para poder pensar que realmente pues había este tipo de relación entre ambos. Ambos sí que vivieron en el Monte Pelión, fueron ambos también educados por el centauro Quirón, más o menos a la vez, es decir, eran pues como amigos o como compañeros. Había una relación entre ambos amorosa, no en un sentido de que hubiera un contacto físico entre ellos, sino que ambos se amaban pues como amigos o como íntimos, por decirlo así, y de hecho fueron juntos a la guerra de Troya. Y también cuando hay un episodio que es cuando Aquiles entra en cólera porque le arrebatan a la esclava Briseida, Agamenón, que dice ya no quiero combatir más y como yo soy una máquina de matar, pues entonces los aqueos, los griegos, que es como aqueos y griegos eran prácticamente lo mismo, así es lo que vais a perder, o sea, ya frente a los troyanos vais a perder. Entonces, cuando tiene que salir al combate, Aquiles manda a Patroclo como persona de confianza y como persona que está prácticamente, digamos, a un nivel muy elevado como guerrero y le presta pues, también su armadura, es decir, no lo deja desprotegido. Entonces, no sé hasta qué punto en los textos literarios hay base para afirmar que efectivamente había una relación de amor homoerótico o de las tres erómanos entre Patroclo y Aquiles. Lo que sí que es verdad es que había entre ambos una relación muy íntima, amorosa, si lo quieres llamar así, de amor pues como fraternal o de amor amistad, y que llegaran a algo más, pues no lo sé. O sea, no se puede saber, porque Aquiles sí que es verdad que también tenía hijos, es decir, no era, en fin, lo que conoceríamos pues Como como... bisexual. Sí, algo así. Bueno, Pero eran prácticas que eran habituales en la habituales. sociedad romana. Y también, incluso en el banquete de Platón, se considera que esa forma de amarse era una manera muy adecuada, porque el amor que había entre hombre y mujer, como las mujeres eran vistas pues, como un poco histéricas o unas personas que no, unos seres, mejor dicho, que no controlaban mucho sus impulsos, y ahí tenemos pues a Helena de Troya, que al final, fíjate lo que hizo, no se supo controlar y bueno, al final se encadenó en una guerra y así otras muchas fan fatales de la mitología griega. Pues bueno, pues no se consideraba pues que el amor heterosexual pues era la forma más elevada de amor, es decir, una cosa más contenida, que era lo más apropiado para los griegos. Es decir, los griegos odiaban la pasión, lo que era el pathos. El ideal griego de hombre griego, de ciudadano griego, era alguien contenido. Entonces, ellos pensaban pues, que una pasión entre hombres o unas prácticas entre hombres pues, eran mucho más contenidas y mejores pues, que esos arrebatos, ¿no? de pasión entre hombre y mujer, que al final todo era culpa de las mujeres, porque Claro. al final llevaban a los hombres pues, hasta extremos que no había... Y además no estaba el problema de la procreación si no se quería, claro, si no era deseado. El matrimonio era la práctica que, digamos, justificaba la procreación. O sea, era una institución, bueno, más o menos soportable para el hombre. No había más remedio que procrear, entonces para eso estaba pues la mujer legal, ¿no? Y luego para divertirse, pues tenían, los que estaban en mejor posición, tenían otras opciones. Estaban las hetairas, o bien las hetairas ya era un nivel superior porque tenían una cultura y, bueno, dependía también del nivel de la etaira. O sea, tenemos también etairas famosas a las que también hago referencia en el libro de mitos, ¿no? Y bueno, también estaban las prostitutas que ya eran un nivel pues muchísimo más bajo. Bueno, aclarar que las fotos que he visto yo de Patroclo, evidentemente, no es en el sentido, Aníbal, te lo aclaro, no es en el sentido Gracias, gracias, Antonia. es que ¿ha visto fotos? Pues sí, he visto fotos de pinturas que han interpretado, pues como debía de haber sido Patroclo y Aquiles y Por si otros ustedes no se muchos. han dado cuenta, nos estamos peleando en directo. Sí, hoy es un día.
Claro, es que yo creo que Aníbal ha aprovechado un poco la situación, ¿verdad? O sea, yo lo que te hemos entendido que no era que hubieran fotografiado a cuatro en aquella época, Por si porque la acaso, tecnología es mucho Por mejor. si, por si acaso que quede claro. sí, porque es que un día entrevistando Me pasó. a un masón dije, en vez de la escuadra, el cartabón, y casi nos divorciamos en directo. Ah, sí. Bueno, Qué bueno. seguimos con los mitos. Hablando del tema de hombre y mujer, Sí. Penélope. Ah, Penélope sí, se presenta, sí. es el arquetipo de la mujer fiel, ¿no? Que, bueno, que va Ujú. rechazando a todos los moscones, hablando así un poco en lenguaje de la calle, que se le iban acercando, tejiendo, destejiendo, porque seguía esperando a Ulises. Alicia, ¿siguen existiendo esas mujeres? Hoy, Yo creo que sí. Lo que yo, pasa es que eso también, sí, es posible. Eso también, te voy a decir una cosa, volviendo a la psicología, también hay un complejo de Penélope. Es mm, decir, parece ser que desde la perspectiva actual no es demasiado saludable el estar allí esperando indefinidamente, pues en fin, claro, a que vuelva, en fin, aquel que marcha a la guerra. Fíjate que en aquella época no había móviles, ¿no? Y no, prácticamente tampoco sabíamos mucho de cartas ni nada de eso. Es decir, cuando Ulises, Odiseo, marcha a la guerra, Penélope no tiene muchos medios de saber si sigue vivo o muerto. Y de hecho, bueno, pues te manda a Telémaco cuando ya la situación es un poco insostenible, pues a ver qué ha pasado con su padre. Pero eso fue 20 años después, porque hay no, que pensar que la guerra de Troya dura aproximadamente una década. Que cuando Odiseo o Ulises parte de la guerra de Troya, él es padre de un niño pequeño. Que Odiseo había acudido también como pretendiente de Helena de Esparta, que era bella entre las bellas, y que Penélope no era tan hermosa como como Helena, Elena. que eso ya era un nivel muy superior, pero era una mujer muy hermosa y además caracterizada por su prudencia. Era prima también de Penélope. Ujú. Bueno, hay diferentes versiones de cómo la gana Odiseo. Se dice que también la gana en una carrera, cuando vence en una carrera, entonces pues finalmente pues consigue llevarse a Penélope, que además estaba bastante unida a su padre. Y bueno, al final sí que llega a Ítaca. Penélope se establece como reina consorte. Era una reina que en ese momento pues no tiene demasiado poder, o sea, no manda en esencia. Ujú. Pero cuando Ulises se parte, evidentemente ella sí que se queda como reina de Ítaca. Hay también un personaje que a mí me gusta muchísimo, que es Mentor, un amigo íntimo de Ulises, al que se le encomienda de alguna manera, pues es como si yo le dijera, mira, cuida un poco de mi familia, quédate aquí, pues, no sé, salvaguardando un poco la educación de mi hijo, mirando que todo va bien, porque al final Laertes, que es el padre de Ulises, también envejece. Anticlea, que es la madre, muere del disgusto de saberse separada de su hijo. Y bueno, ella llega a reinar de verdad sobre Ítaca. Pero sí que es verdad lo que dice también Aníbal, y lo que dices tú, Antonia, que hay un montón de pretendientes que dicen, bueno, aquí una reina sola manejando estas propiedades, pues no, ellos lo que querían, los pretendientes lo que querían eran quedarse en el trono y, bueno, Y someterla. quedarse con las propiedades, someterla y quedarse con las propiedades. Entonces, me gusta mucho pensar en Penélope como una mujer que más que fiel, y esto es una reinterpretación propia del mito, más que fiel a Ulises, es fiel a sí misma. Es decir, es fiel a esa oportunidad que la guerra le da pues, para manejar las propiedades. Y también es una figura que es inmensamente humana, también, porque imagínate lo duro que tiene que ser para una mujer sola el sacar adelante a un hijo, el estar intentando quitarse de encima a todos esos moscones, ¿no? que están allí comiendo y bebiendo a sus expensas, consumiendo su hacienda. Luego, cuando llega uno de los episodios más épicos para mí, más aparte en fin, del descenso al Hades de Ulises, en la Odisea, es cuando él viene disfrazado de mendigo y mata a todos los pretendientes. O sea, es una cosa bastante sangrienta. Pero bueno,
Luego él le cuenta también todo lo que Un ha clásico, hecho. eso de matar a los pretendientes es un clásico en la Sí. mitología griega. Sí, pero te voy a decir otra cosa, Aníbal, que no siempre Penélope tuvo buena fama, porque luego hay versiones posteriores a la Odisea que decían que no, realmente ella nunca había sido fiel a Ulises, a su esposo, sino que había tenido alguna relación con algún pretendiente, así como a escondidas, o bien que incluso que muera en manos del propio Ulises. Y luego, pues, otras versiones posteriores de la Odisea también dicen que Ulises, que al final era como un poco un culo de mal asiento, no se resiste al final a acudir a una nueva guerra, ¿no? Bueno, y que incluso pues, tiene relaciones posteriores con otra mujer. Era un ficha, Ulises. A mí me gustaría buscar una correspondencia. De hecho, bueno, no sé si es lo mismo, por supuesto no está basado, pero una correspondencia en nuestra sociedad. Yo que soy gallega, de tierra de Ah, sí. migrantes, ¿cuántas mujeres se quedaron solas mientras Ujú, sus maridos emigraban a Cuba, Venezuela, Argentina y se quedaron ujú. al frente de grandes propiedades, no, si no hubieran emigrado de minifundios, sacando a la familia adelante ellas solas, ¿no? Sí, Bueno, a veces cuando recuerdo a Penélope, digo, pero estas mujeres es que hicieron lo mismo y a veces sí. algunos maridos no volvían nunca. A veces escribían y a veces las cartas ya no llegaban nunca más Ujú, y nunca más volvieron. Y otros volvieron al cabo de los años, aunque se hubiera interrumpido la correspondencia, vete tú a saber por qué. O sea ujú. que sí, sí, yo siempre busco correspondencia. Y hay otra cosa también que, que, que quiero pensar que pasaba lo mismo, ¿no? Cuando en la Odisea bueno, cuando se atan a los mástiles de los barcos para no oír los cantos de sirena, ¿no? Para no Ulises, sucumbir a sí. sus encantos, ¿no? Se atan los hombres. A lo Eh, bonitos que pues eran los cantos de sirena. pues en el Camino de Santiago, Sí. el Códice Calistino, que es una Ujú, guía de peregrinos, también recomienda a los peregrinos pasar de largo, cuando van en el camino francés, pasar de largo por Sagún de Campos, porque era un sitio de perdición, porque había taúres, había de todo, prostitución, juego, ujú. asesinatos, allí había de todo, o sea, era como un antro, ¿no? De perdición de las personas. Entonces se les recomendaba a los peregrinos pasar de largo, no pararse en Sagún de Campos para no sucumbir a esas, a esas, A la seducción de las a la sirenas, seducción de de esas, las peregrinas. de- Sí. a la seducción de esas sirenas que había allí y sirenos que había en Ujú, Sagún de Campos, ¿no? O sea que, Bueno, bueno, mira una cosa, vamos a ver. ujú. Estáis hablando, bueno, Antonio tiene una lista que si la dejamos con la lista fue un repaso a todo el panteón y más allá Sí. de los griegos, porque luego empezaría con los romanos. Eh, eh, ¿cómo los griegos llegan a tener, Alicia, ese panteón tan grande? ¿Dónde empieza? O sea, el primero del panteón, ¿quién es? ¿Zeus? Bueno, ¿Quién es el sí, primero? bueno, sí. es Dios supremo, claro. Pero Eh, ¿cómo empieza? Yo siempre me ha gustado saber en qué momento, con quién. no sé exactamente en qué momento empieza el culto, No está claro, ¿sabes? ¿no? Yo creo que esto es tan antiguo como la vida misma, porque a veces he pensado que todas estas religiones, o sea, cualquier religión, surge como consecuencia de, primero, tú piensas que en aquella época no había tecnología suficiente para explicar fenómenos atmosféricos, ¿no? Es decir, siempre estaban mirando al cielo, es decir, es así. Y luego, pues, hay un fenómeno que es el de la muerte, que es un enorme misterio. Entonces, yo creo que todos los cultos empiezan siempre como una forma de responder al misterio de la muerte. O sea, Mm. esa es y que el inicio de la religión y de la griega es tan antiguo como el mundo mismo. Como la magia. Decir que sí, a ver, es que también piensa una cosa, que todo lo que tiene que... La palabra magia es una palabra que a mí me gusta mucho, pero que hoy día está tan mal utilizada como la palabra mito. Es decir, hoy llamamos magia a cualquier cosa. Es decir, ay, la magia de vivir y vemos un montón de estrellas y de luz. Es decir, la magia tiene que ver mucho con el asunto de la luz, o sea, con el tema de la luz.
Y piensa en una figura también mítica griega, que es Hécate, que Hécate no necesariamente, no hay textos específicos que la tengan que asociar necesariamente al Hades, que es el infierno para los griegos, pero sí que es portadora de una antorcha que ilumina el Hades. Es decir, esa es una de las primeras manifestaciones que tenemos de la luz. Yo si me tengo que situar en una época muy primitiva, donde todo no hay una manera, o sea, no hay ninguna forma, ¿cómo explicar?, científica de responder a ciertos fenómenos. Es decir, está claro que todo eso, al final, en la manera que tiene el ser humano de responder esas grandes preguntas a las que no se pueden justificar como idea científicamente, pues es justamente el mito, ¿no? Y por qué no pensar que la primera manifestación mítica tiene que ver con el asunto de la luz. O sea, personalmente es lo que yo... Y eso es lo mágico, ¿no? O sea, lo mágico es que del oscuro y de la sombra, de realmente empiece la luz y se alumbre todo lo que hay alrededor. Quizá por eso los cultos solares o el culto de la luz está en la base, pues, de muchas religiones, ¿no? Incluida la religión cristiana, que es la nuestra. O sea, Fíjate, la importancia que tiene la luz, ¿no? Claro. yo siempre digo, no sé si en este programa lo he dicho alguna vez, pero ¿sabes cuál es el momento más oscuro de la noche? Justo No. cuando va a amanecer. Justo, bueno, mira, sí, tienes razón, qué tonta. Hace un año más o menos, y justamente por estos momentos que son las palmas de enero, me acuerdo de salir a correr a la playa, que yo vivo cerca o sea, del mar, y no sé, salí como media hora un poco más pronto de lo habitual, serían sobre las 7. Estaba en ese momento todo absolutamente oscuro, pero muy negro. Digo, Dios mío, qué negrura. Digo, ¿cómo he salido tan pronto que está todo tan negro? Y de repente vi una raya naranja en el horizonte y una serie de colores que eso es magia en realidad. O Mágicos. sea, esa es la magia en esencia, no esto que hacen sacar un conejo de una chistera Magia o de no la sé. naturaleza. Exactamente, es decir, entonces, pues yo creo que todo ese culto a lo mágico, lo que tiene que ver, pues, con el oscurantismo, dice las ciencias del oscuro, pues tiene que ver mucho, pues, con este contraste entre luz y oscuridad. O Mm. sea, Tú has es dividido, sorprendente. tú has Ujú. dividido este libro de mitología griega, este Ujú. libro de mitología griega, lo has dividido yo creo que con buen tiento, para Sí, detallar todo esto en cuatro grandes áreas. El sí. amor, la muerte, la justicia, la que a ti te gusta decir justicia divina, Esa es la que a mí me fascina y creo en ella además, ¿eh? y el destino, o sea, amor, Sí, muerte, justicia y y destino. Además, lo destino. pones por ese orden. Porque a Ujú. lo mejor algún orden podría alterarse. No digo la del amor, que para mí está bien ahí al principio, pero entre la muerte y la justicia, tal vez primero sería la justicia y después la muerte, para que la justicia divina Sí, fuera justa, pero bueno, y luego el destino. Bueno, da sí. igual el orden que tú has puesto es este y es el Ujú. adecuado, ¿para qué te lo voy a corregir yo ni mucho menos? Pero yo creo que esto es básico en el libro de Sí. mitología griega para poner un orden, cierto orden en este caos de dioses, semidioses. Sí, y sobre todo caos de mitos. Es decir, yo aquí en el libro he tenido que escoger, es decir, primero, ¿por qué agrupo los mitos? Que esto es algo bastante original y algo que, en fin, que no se había hecho antes también. ¿Por qué agrupo los mitos en estas áreas? Los agrupo por una razón, porque esas cuatro áreas son las que más problemas nos van a dar en nuestra vida. Es decir, y lo que más, o sea, vamos a dedicar mucho tiempo seguramente y siempre indefectiblemente en todas las vidas humanas vamos a tener, digamos, algún tipo de conflicto o problema relacionado con esas áreas. Es decir, algo que tenga que ver con el amor, con la muerte, con la justicia o el destino, nos va a generar sufrimiento. O sea, eso que tanto desagradaba a los griegos, que era pasión, ¿no? O sea, la pasión tiene una lectura positiva y una lectura negativa también. Es decir, el amor nos puede dar tanto placer como tanto dolor. Y la muerte es un misterio que también tiene un carácter ambivalente. ¿Y por qué? Pues porque supone una pérdida,
A veces son pérdidas de enemigos y eso nos puede llevar también a complacer. O incluso tras una pérdida también hay una herencia, que es una manera de endulzar también un poco pues, el dejar de tener a ciertas personas en nuestra vida, ¿no? Es decir, bueno, luego está también el tema de la justicia. Siempre vamos a necesitar un abogado o un mediador de conflictos. Siempre vamos a tener en nuestra vida algo que resolver con lo que es justo o injusto, aunque al final no lleguemos a participar en un proceso. Y luego está el tema del destino, es decir, yo he encontrado pues, personas que creen que algunas de los sucesos que les ocurren son condiciones de destino y los sufren así o se resignan, otros que piensan que el destino no existe y que lo que tenemos que hacer es luchar indefectiblemente pues, contra las circunstancias adversas. Es decir, yo lo que creo es que muchas veces llamamos destino aquello que nos resulta desfavorable, ¿no? No, bueno, hay veces que también, por ejemplo, una pareja que se conoce y que es placentero su encuentro, decir, es que estábamos destinados. Eso también ocurre, ¿no? Luego a lo mejor 5 años después no piensan lo mismo, pero, Bueno, pero bueno, vuelves al otro destino. al de la justicia. Estábamos destinados, pero durante un tiempo. Bueno, eso puede ocurrir en muchas ocasiones, ¿no? De que las personas entran y salen de nuestras vidas. También hay muchas teorías también psicológicas al respecto, ¿no? O te encuentras un montón de manual de autoayuda. Ahí quería llegar yo, es decir, yo justamente cojo estos mitos y me doy cuenta que a pesar de las múltiples versiones que hay de un mismo mito y que yo al final me quedo con una sola, esto pues puede ser objeto de crítica para algunos puristas, pero mi misión es divulgativa. ¿Por qué hago esto en esencia? Porque, como decía antes al principio de la charla, por muchas variaciones que haya tenido el mito, incluso en el momento en que más o menos surge, sí que es cierto que se fija, no se sabe cuándo ni cómo, en algún momento, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, todo lo que hacemos a partir de ahí son reformulaciones o reinterpretaciones en torno a lo mismo. Y como buen ejemplo tenemos a Penélope. Penélope trasciende pues como mujer fiel que espera. Ya te digo que luego pues yo tengo una lectura de ese mito, otros pueden tener otra. Luego vemos muchas Penélopes en la vida real, también las ha habido en mi familia. Y bueno, desde aquí un homenaje a mi bisabuela Rosa, que también fue una de esas mujeres que esperaron y retornó el esposo al final, pero retornó en unas condiciones tan lamentables que quizá hubiera sido bueno pues que no regresara. O sea, es una larga historia que a lo mejor algún día ¿La escribes? pues quizá escribo, sí, porque es una historia que también en las familias hay leyendas lo que lo condicionan. Sí. Y bueno, no me quiero desviar del asunto. Ujú. Lo que vengo a decir es que sí he agrupado los mitos en este libro por este orden y Eros Tánatos, Justicia y Destino, es precisamente porque no hace falta que nos vayamos a buscar en ningún gurú norteamericano soluciones sencillas a problemas existenciales que en la mayor parte de las ocasiones pues pueden ser irresolubles o generarnos mucha infelicidad. Los griegos ya nos daban su propia versión de cómo podían ocurrir las cosas Ujú. y tenemos pues, múltiples ejemplos, tanto en los mitos de amor como en la muerte, como en los mitos de justicia también, o bien en los mitos de destino, ¿no? Es decir, que, y bueno, me podéis preguntar cualquier ejemplo, ¿no? Y enseguida pues os lo voy a relacionar también, porque Ujú. en esencia, cuando hablamos de mitos, a pesar de que hablemos de religión o de más tarde literatura, en esencia estamos hablando de algo que yo creo que Aníbal conoce muy bien, que son los arquetipos humanos, ¿no? Ujú. Y los arquetipos, al final, casi siempre actúan de una manera muy parecida, y eso también lo sabemos los escritores. O sea, que en esencia nos basamos en arquetipos para construir nuestros héroes. Y es verdad que luego les podemos aportar más o menos matices, ¿no? Pero en esencia, cuando tú estás con el arquetipo de la joven, tú ya sabes que va a actuar de una manera diferente pues, al arquetipo de la madre o al arquetipo de la anciana. O sea, O el de la reina, o el de la reina, es el de decir, la es que princesa, claro, eh, o el del príncipe, el del caballero. claro, el príncipe que tiene que hacer, pues matar al rey, ¿no? Para luego colocarse él en su posición. Y luego él mismo, cuando sea rey, tendrá que defenderse de los adversarios y al final resultará también desplazado. Es Te decir, voy a, esos son...
te voy a sugerir una idea para un futuro libro. Dime, dime. Camelot y los Caballeros de la Mesa Redonda. Bueno, eso para Venga, mí es venga, ¿vale? esencial, claro. Bien, bueno, eso, algo de eso ya traté en la Dama Blanca, porque la Dama Blanca hace muchos guiños A eso. a los caballeros de la tabla redonda. Lo que pasa es que son a ver, son un poquito complejos, o sea, los... Los Bueno, hay arquetipos. un mito que me gusta bastante. Bueno, yo, Bueno, que no quede por mí, ¿eh? Y no lo digo por ti, Antonia, que siempre me estás diciendo de lo del tiempo, ¿vale? Y tampoco quiero volverme a pelear contigo, ¿eh? Lo digo por Alicia. Nada, yo como Os soy quedan 5 minutos. mediadora... Te hemos Vale, prometido un tranquilo. tiempo. Si os pasáis ahora será culpa vuestra, ¿vale? Bueno, yo no quiero finalizar el programa sin antes Sí, preguntarte porque has hablado de Hécate relacionada con el sí. infierno, Ujú. que lleva una antorcha, supongo que quizá se puede interpretar como que conduce a los muertos a la luz, no lo sé. Pero hay otros dos personajes que son tánatos, de ahí viene tanatorio, yo Sí, siempre busco correspondencia en nuestro lenguaje, e sí, sí, himnos. sí. E himnos, Este es bueno. qué función realizaban cada uno de estos en el inframundo? Tánatos e himnos. Si es que Te refieres a los gemelos, ¿no? A los gemelos del sueño. Himnos. Mira, ¿El libro lo a tienes? ver, sí, sí, te voy a comentar. Los gemelos no son tales gemelos en realidad. sí. Y Mm, hay una representación muy bonita de un pintor que es Waterhouse que habla de himnos y de tánatos. mm, Himnos es el sueño normal, es decir, es una bendición para los hombres. mm, Digamos que son dos figuras que son fraternales, aunque no necesariamente tienen que ser hermanos. sí. Pero tánatos es la muerte, es decir, lo que representa es la muerte, pero no una muerte violenta. O sea, Mm. es la muerte, digamos, De la normal. ley de vida, digamos. Una muerte pues más o menos dulce, pues por una enfermedad, por envejecimiento, por lo que sea. La Ujú, muerte violenta ya corresponde pues a otros dioses, ¿no? ujú, Y bueno, lo de los gemelos de la noche sí que es verdad que los trato profundamente en el libro, porque eran dos figuras que para mí eran poco conocidas, pero que me llegaron a sorprender bastante, ¿no? Por esa ambivalencia, ¿no? Y porque al final también es cierto que se dice que el sueño es como una pequeña muerte o un anticipo de la muerte, pero no es verdad, porque los sueños están, el sueño como tal, a su vez Bueno, también está poblado de sueños, y ¿no? vivimos muchas cosas en los sueños, En realmente. los sueños, ahí podríamos hablar largo y tendido, o sea, y bueno, tú ya sabes la importancia que Freud y luego más tarde uno de sus discípulos, Mm, Carl Gustav Jung, concedieron a los sueños, ¿no? ujú. Los sueños a veces, para mí que los he explorado intensamente, eh, tienen un lenguaje metafórico muy hermoso, ¿no? Entonces yo creo que hipnos sí que tiene que ser, bueno, hipnosis también es una palabra que deriva de Sí, sí. himnos, Ujú. es algo que tiene que ser muy bienvenido, o sea, es parte también de nuestra vida, pero claro, Thanatos es justamente lo opuesto. Luego ya ahí podríamos hablar de si Thanatos nos conduce pues a ese mundo un poco como de pesadilla, ¿no? Que nos presentan los griegos de lo que es el infierno o el Hades, porque claro, para los griegos las almas sí que tienen memoria, es decir, Ujú, lo que no tienen es cuerpo como tal, pero ujú. sí que tienen una memoria, tienen recuerdos, y padecen, sufren, ¿no? Y la vivencia que tienen las almas en el Hades, aunque luego sí que es verdad que con el tiempo pues va habiendo zonas mejores y peores, están los campos elíseos, allí van los héroes también, o figuras que son también destacadas. Bueno, pues eso es un poco pues lo que de alguna manera podemos quedarnos, ¿no? De esa diferencia que hay entre estos dos gemelos o estas dos figuras fraternales, himnos y tanatos, y agradecer cuando viene himnos por el descanso que nos proporciona y por la cantidad de vida, también a través de los sueños, y tanatos pues ya dependerá si somos griegos o no somos creyentes, ¿no? Y no Claro. sabemos lo que nos puede traer. Ujú. Y también hablas algo más relacionado con la muerte, por ejemplo, Sí. el ciprés y Sí, ciripaso. costumbres funerarias que nos quedan todavía de los griegos. Sí, es decir, al Costumbres. principio sí se extendían ramas de ciprés cuando moría alguien, porque claro, para ahuyentar ese olor a muerte, luego flores también, es decir, la costumbre de poner flores precisamente es para disimular ese olor, ¿no? Pero luego, pues esa costumbre
al final trasciende también hasta nuestros días y ponemos cipreses en los cementerios. También hay un mito, el mito del Cidipaso también, que luego recoge Ovidio en sus Metamorfosis, que es también digno de ser tenido en cuenta. Es decir, la riqueza del mundo griego, incluso aunque luego sea asumida en parte por Roma, o trasciende hasta nuestros días a través del arte, a través de diferentes reformulaciones o de diferentes versiones, es de una riqueza asombrosa. Y yo creo que esto va para los jóvenes y los no tan jóvenes. No hay que tener demasiado miedo de adentrarse en los mitos por considerarlos áridos o considerarlos, pues, no sé, confusos, ¿no? A veces me dicen, los que tienen nombres muy complicados, ¿no? Sí, sí, Los sí. dioses griegos no se nos quedan, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo, ¿no? De acercarnos a ellos porque nos proporcionan un inmenso aprendizaje humano. Es Además, con lo que yo me quedaría, fíjate en sí. una cosa, Alicia, no creo que haya ningún escritor, por muy irregular que sea, que no defienda que cualquier escritor debe de conocer la historia griega. Bueno, pero también te digo una cosa, hay escritores también, como en todas las profesiones, igual que hay abogados que son más doctos y menos doctos, también hoy día es verdad que hay gente que se denomina escritor y es un escribiente o no Ah, lo es. Y ahí eso tienes, claro, tiene muchísima razón. sí, y no, yo no me considero ni mejor ni peor que otros, lo vengo a decir porque no hay que sublimar tampoco, cuando hablamos de escritor, pues hay clases y clases, es decir, eso ya, y no siempre los que tienen más lectores son los más doctos, No, porque este negocio pues es así. Es por decir, supuesto. la escritura, aparte de ser un don o de ser algo sublime para algunos, pues también es un negocio para otros, ¿no? Y ahí tienes, pues no sé, un montón de youtubers también que pues, Sí. escriben cosas que, bueno, no lo digo por vosotros justamente, pero me refiero a que yo he llegado a alguna feria de libro y he tenido por ahí pues algún jovencillo de estos que no sé, que no sabe mucho y preguntas quién es Ulises, no sabe quién es Ulises, o le preguntas Odiseo y luego sin embargo sí que tiene la capacidad, que es admirable para mí, de tener una cola enorme de lectores y de poder permitirse el lujo luego de publicar a altos niveles porque vende mucho también. Pues mira, de la Ilíada y de la Odisea, yo creo que se han publicado, que se han editado libros de todo tipo, pequeños, grandes, Sí. ilustrados, igual que del Ujú, Quijote. Yo recuerdo, tuve una profesora, ujú. era en sexto de GB, que tenía una colección tanto del Quijote, bueno, de los grandes clásicos de la Ilíada y la Odisea, enormes, ilustradas, las leíamos en clase y además a mí concretamente me dejó llevarme para mi casa la Ilíada y la Odisea de su extraordinaria Sí, colección, la confianza que tenía en mí. Y ahí pues entré en contacto con Homero y con los personajes, Ulises, París, Héctor, Priamida, bueno, con todos, de todos los de la Odisea y la Ilíada. O sea que es una pena que efectivamente, porque ya, eso ya es de cultura general, ya no es ninguna especialidad el sí. conocer pues una serie de cosas. Es como conocer el teorema de Pitágoras, que yo creo que hay algo, yo creo que muchas veces ahora en matemáticas ni se los Ujú. enseñan. No, no, ¿Para qué yo si no. lo hace el ordenador? Sí, Es ¿verdad? que ya, claro, la inteligencia artificial ya al final Ya lo nos va a hace todo. hacer, por una parte nos va a hacer, a ver si me explico, no, yo no lo rechazo en absoluto porque es una herramienta que bien empleada pues puede llegar pues, a facilitar mucho el trabajo, pero sí que es verdad que tienes que tener un bagaje. Y bueno, yo he hecho también muchas adaptaciones infantiles, también de la Odisea, he hecho un par de ellas también, he adaptado muchos mitos griegos para niños. Y bueno, eso ha sido pues una contribución también pues a que no se pierda esa parte de la cultura que para mí es importante por lo que expreso también en el libro de mitología, porque al final nos están dando fórmulas sencillas para resolver problemas vitales que no se pueden responder, o sea, o grandes cuestiones vitales a las que no podemos responder de una manera racional Ujú. o no tan racional como nos gustaría, y sin embargo son cosas que tenemos muy cerca, no hace falta irse a ningún gurú de, No, no sé, de una cultura que es ajena a a la la nuestra, nuestra, por ¿no? Al supuesto. final. Y bueno, no es una crítica pues, a mis amigos que practican yoga o que, o que, no sé, siguen tendencias, no sé, de Norteamérica.
Bueno, cada uno que Claro, cada siga uno su que libre elija. albedrío, ¿no? Sí, sí. Prometo hacer la última pregunta, pero es Bien. que tengo una duda. El tema Cuéntame. de Diógenes, ¿Diógenes es un mito romano o es griego? Tengo esa duda. Es griego, lo que pasa es que Sí. vamos a ver, Diógenes parece ser que sí que el mito está mal interpretado también. O sea, Diógenes no. También tenemos un síndrome en psicología, el síndrome de Diógenes, ¿no? Que es Acumular aquel que acumula, acumula y acumula, y al final pues resulta que muere entre entre la trastos, inmundicia, ¿no? sí. Sí, Ujú. entre la inmundicia. Sí, bueno, ya te digo que son figuras que sí que conviene refrescar y repasar porque sí que, como decías tú al principio, hay muchos términos que forman parte de nuestro lenguaje cotidiano. Yo creo que, como decía, los psicólogos o aquellas personas que tenemos, como yo, formación en psicología, sí que tenemos que agradecer a los griegos pues muchos de estos síndromes, muchos de estos complejos, que luego para los griegos no era tal. Es decir, Claro, era algo los normal. vemos, claro, los vemos así hoy día, pero Mm. bueno, Diógenes no, no era un mendigo para los Bueno, griegos, claro. Y habéis dicho una cosa de Diógenes y me he acordado de una cosa. Me parece que fue Diógenes que me parece que enseñaba a Alejandro Magno, no creo no estar equivocado en esto, y que un día se le acerca a Alejandro Magno y que le dice, hombre, pero ¿por qué quieres vivir así, de esta manera y tal, no sé qué, no sé cuánto? Austera. Y entonces, explícame y tal, no sé qué, explícame más esto, explícame con lo que sabes. Quería explicaciones de muchas cosas. Y Diógenes estaba pues ahí callado, sin decirle nada. Hombre, por favor, pero dímelo. Acudía muchas veces, pero esta vez estaba irresistible Diógenes sin querer decir nada. Dice, dime algo, dime algo. Y se le quedó mirando Diógenes y le dijo, "Pues sí, te voy a pedir una cosa. Vale, pues, ¿qué me pides? Lo que me pidas te doy. Por favor, ¿te puedes apartar que me quitan la luz del sol? Eso, sí. Esta anécdota, bueno, la oí yo justamente muy cerca de Olimpia, o sea, no la conocía y bueno, en un viaje cultural que iba pues con una persona muy erudita y también muy versada en el mundo griego, Alejandro Noguera de Museo Iber, recuerdo que la contó. Me Sí. gustó mucho, Bueno, sí, sí. Bueno, bueno, pues hay que despedirse. eso no estaba en mi libro de mitología griega de Mitología Alicia griega. García Herrera, Segunda edición. segunda edición. A ver si llegamos a la tercera. Eso Bueno, Seguro estaría que pero sí, muy bien, sí. una vez, seguro que llegando sí. a la segunda, la tercera está hecha. Sí. Alicia. Y la, Ah, el otro, y mira. la Dama La Blanca, Dama un Blanca, que me ha tesoro, dado doy muchísimas fe, satisfacciones este doy libro, fe. sí. Y esperamos Sí. con impaciencia ese otro libro que estás pergeñando, que ya tienes, no sé si el Yo título, pero ya ya, lo has No dicho. digas nada, No, no, no no, digas no. yo nada. ya lo he enviado, es decir, yo Adelantó ya algo ella, ¿eh? estoy casi de vacaciones con este asunto. O sea, ahora buscando tema bueno, ya lo tengo el tema. O sea, No. justamente hoy, bueno, ayer tuve una conversación muy interesante, ¿no? Que, ¡pum!, de repente me alumbró, o sea, fue como Hécate alumbrando las sombras, ¿no? Y de repente estaba indecisa entre dos temas, ¿no? Y al final me decidí por uno. Y bueno, yo creo que había empezado este año diciendo, mira, me voy a dedicar a mi profesión, que es la abogacía, es la mediación, estreno además web legal ya, inmediatamente, y me voy a poner las pilas con esto y voy a dejar la literatura por un tiempo. Pero es que no puedo, es decir, mis propósitos de año nuevo han durado, creo que, no sé qué día estamos hoy, 9, habrán durado, pues no sé, una semana nada más, u 8 días, porque no voy a poder dedicarme solo a lo jurídico, ni siquiera durante este año. Es decir, voy a intentar continuar escribiendo historias con independencia de si luego ya publico o no. Porque sí que es verdad que publicar es muy hermoso porque te permite compartir tus conocimientos, compartir Claro. tu novela, discutir, conocer mucha gente. Y hay veces que a alguna persona incluso le sirve humanamente lo que tú has leído o le complace. Ha pasado un buen rato, ¿no?, con tu libro. Pero también a veces es duro, ¿no? Porque supone salir de tu zona de confort, viajar, organizarte pues la vida, ¿no?, para poder cumplir, estar en las ferias o poder impartir una charla y a lo mejor no tienes demasiado tiempo para prepararla. Es decir, y también te tienes que exponer
Y luego cuando te expones, pues hay gente que le gustas mucho y gente que no te mira con tan buenos ojos. Entonces, esa parte, digamos que es un poco dura. Pero yo creo que, bueno, es mi destino. Me lo has quitado, Mi destino. te iba a decir, Alicia, mírame a los ojos, mírame a Vale, los te ojos. miro Como lo ya, que desde acabas de aquí. decir antes, que ya, eso último, no me voy a referir yo ahora. Te iba a decir eso, es el destino, Alicia, el Claro, destino. o Zeus, Bueno, yo espero también una sí. novela sobre la abuela Rosa, ¿has dicho Rosa? Sí, Sobre tu abuela Rosa. era abuela de mi madre, o sea, o bisabuela, perdona, bisabuela de mi madre. Y es una historia, yo ya, mira, hablé de la abuela Rosa en la Dirección General de la Mujer, porque antes de conseguir el primer premio, yo había participado en un libro de ellas en la que la abuela Rosa quedó como finalista también. Ujú, Pero claro, este premio es para mujeres preferentemente que tienen que ver con la Comunidad Valenciana. ujú, Y mi abuela Rosa era de Granada, o sea, yo tengo raíces andaluzas. O sea, bueno, no era mi abuela, era la de mi madre, pero ujú. bueno, en la familia la llamamos la Sí, sí, abuela sí. Rosa. Y ella vivió una guerra civil, tenía 4 hijos, entonces un bebé. Se tuvo que enfrentar al dilema porque ella era esposa de un republicano que además era alcalde del ayuntamiento el día de la guerra civil. Este hombre pues enseguida fue apresado, encarcelado y mandado al Valle de los Caídos, ¿no? a trabajar eh, en el mausoleo. Y bueno, ella tuvo que sacar adelante sola a los 4 hijos porque no quiso que los llevaran a Rusia. O sea, la Ah, opción ya. que tenía era evacuarlos y cuando ya llegó, creo recordar que era el puerto de Cartagena, para despedirse de sus hijos, me emocionó, Bueno, dijo que no y se volvió a pie con un bebé de pocos meses en brazos desde un pequeño pueblo de Granada. O sea, fíjate la distancia que hay entre Cartagena y Granada. Y dijo que no se separa de sus hijos. Y ahí estás tú. Y levantó un horno, ella sola. Y auxiliada por los niños mayores, que entonces tenían pues 13, 14 años, logró salir adelante Bueno, durante muchos años, hasta que al final regresó el esposo. O sea, historias de abuelas, muchas ahí, podríamos escribir también mucho si sí, supiéramos. sí. abuelos y de abuelos. Bueno, No quiero dejarte así ahora, ay, es que sabes lo que triste, pasa, que mi Alicia. madre, como mi madre, en fin, tiene tanta devoción hacia su bisabuela, entonces, claro, yo, no sé, me emociono al pensar en esto porque eso es un trabajo que tarde o temprano tendré que hacer, pero todavía no toca. Es decir, Bueno, también es una condición de destino que todavía no sé. bueno, pues Tengo que esperar una novela más como mínimo. cuando llegue, silbas. Sí, bueno, Y nosotros te escuchamos. Yo, de muy bien, momento, muchísimas la dama gracias. blanca Sí. Y la mitología griega, Mi damita, como la llamo yo, que es un libro que me ha proporcionado muchísima satisfacción y bueno, esto no está en mi libro de mitología griega, es que a mí me encanta, o sea, sí. y el resultado y la trayectoria que ha tenido y los amigos que he conocido ha sido también maravilloso. Y dice mucho de tu sensibilidad también a la hora de tocar los mitos, estas 4 grandes áreas Sí, sí, que sí. decíamos, y habla mucho también de ti. Luego pues han venido pues muchos otros y seguirán viniendo. Alicia Ahora García sí que Herrera, sí. ahora sí que sí, ¿vale? Ya te veo sonreír Vale, más y pues me un quedo más beso tranquilo, grande, ¿vale? sí. Y Cuídate nada, pues mucho Hasta y lo nos luego. vemos. mismo, Suerte, nos hasta la vemos próxima. pronto. Dios, Adiós. Hasta la adiós. próxima, adiós. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.